¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días. ¿Cómo están todos? Hola, doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, 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 buenos días. Doctor, profe. buenos días. Buenos días, ¿me escuchan bien todos? Sí, Sí, doc. doctor. Sí, buenos días. Se escucha muy bien. Muy bien, buenos días. Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy, chicos. Vamos a ver el tema de patología de los vasos sanguíneos. Esto, pues, nos referimos a enfermedades que tienen que ver con todo el tipo de vasos, no nada más vasos sanguíneos. La patología vascular abarca vasos sanguíneos arteriales, venosos y también linfáticos, pero ahorita para hacer un poquito más sintetizado el tema, nos vamos a centrar únicamente en enfermedades que afectan a las arterias y venas y vamos a mencionar una que otra patología que afecta a los linfáticos, pero nos vamos a centrar más en los vasos sanguíneos. Bien, como ya saben, la clase la estamos grabando, entonces en un ratito más la vamos a tener ya en línea. Bueno, este esquema es para hacer un repaso nada más, así muy general, de la anatomía del sistema circulatorio. Ya saben que el elemento central es el corazón, que se encarga de bombear la sangre a través de toda la red de vasos sanguíneos. Del corazón del ventrículo izquierdo sale la aorta, que es la principal arteria que se encarga de distribuir la sangre oxigenada a todos los demás tejidos. Entonces de la aorta se van ramificando muchas otras arterias de segundo, tercer grado hasta llegar a las arteriolas, que son las arterias que se encargan de regular la presión arterial que llega ya a cada tejido. Tienen una capa muscular muy prominente que les ayuda a contraerse para disminuir la presión arterial de entrada ya a los tejidos. Después de las arteriolas ya viene la red capilar, que ya sabemos, los capilares se encargan de hacer ese intercambio de líquidos y de líquidos, nutrientes y oxígeno entre la circulación y los tejidos. Y después de la red capilar empieza la circulación de retorno con las vénulas postcapilares, las vénulas, venas intermedias y las venas de gran calibre. Aquí estamos viendo también la estructura que tienen los vasos sanguíneos. Las arterias y las venas tienen una estructura muy, muy similar. Tienen tres capas en general. La capa íntima, que es, o túnica íntima le decimos también, que está compuesta por el endotelio y una lámina propia del endotelio. Después tenemos la túnica muscular o túnica media, que está compuesta por tejido muscular liso y tejido conectivo. Y finalmente la adventicia, que es la capa más externa, que tiene un tejido conectivo laxo que le permite tener flexibilidad a ese vaso sanguíneo, sea una vena o una arteria. La diferencia que vemos en la estructura de venas y arterias es que las arterias tienen una capa muscular más prominente que las venas. Fíjense bien, del lado derecho vemos las arterias con más cantidad de células de músculo liso que las venas. Por eso, cuando vemos, por ejemplo, un corte histológico, lo vamos a diferenciar, obviamente, por la presencia de ese músculo liso en la pared, pero también porque ya cuando no tienen la circulación, ya no tienen sangre en su interior, los vasos tienden a colapsarse, las venas se colapsan mucho, la luz se comprime, en cambio las arterias tienden a ser más rígidas por esa firmeza que les da el músculo liso. Bien. Aquí vemos un acercamiento de las tres capas, esto porque lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver las patologías. Dijimos que la túnica íntima está compuesta por el endotelio y una membrana basal muy delgada. Después tenemos la túnica media, que es el tejido muscular liso, y la adventicia. Entre la túnica media y la íntima, y entre la túnica media y la adventicia, tenemos también dos láminas ahí de tejido conectivo un poquito más denso, que son las láminas elásticas, interna y externa. En ocasiones, en algunos vasos, tenemos nada más una, dependiendo del calibre. Esto es un corte representativo de una aorta, que sería un vaso de gran calibre. Tienen mucho músculo, tienen las dos láminas elásticas, y esto todo en conjunto contribuye a esa elasticidad que tienen los vasos sanguíneos, que les permite también
regular, en el caso de las arterias, ayudar al control de la presión arterial. Recuerden que las arterias de gran calibre, como la aorta, son las que reciben todo el impulso que viene del ventrículo izquierdo, entonces necesitan mucho tejido elástico y también músculo para poder soportar esa presión y no después, si no se romperían, reventarían, ¿sí? Bueno, una cosa importante que hay que mencionar, cuando tenemos alguna lesión aquí en la túnica íntima, obviamente va a haber un proceso inflamatorio para repararla. Cuando llegan aquí los macrófagos, ya saben que cuando hay un daño al tejido se da toda esa respuesta de inflamación aguda, inflamación crónica y reparación del tejido. Cuando ya llegan los macrófagos, van a estimular por la liberación de factores de crecimiento la migración de células madre de aquí de la túnica media, que van a colonizar la íntima. Entonces, esto nos puede causar a veces una proliferación ahí de fibroblastos y de células de músculo liso dentro de la íntima, dependiendo obviamente de la lesión y de la naturaleza de esta lesión. Esto va a ser a veces más o menos evidente o más o menos intenso. Esta migración de células madre hacia la íntima y su posterior proliferación nos va a traer en ocasiones complicaciones ya asociadas a ciertas patologías que van a causar un engrosamiento de la íntima y una disminución del calibre de la luz. Bien, entonces vamos empezando ya a hacer el abordaje de las patologías, comenzando con la arterioesclerosis. La arterioesclerosis es un término general que nos incluye 4 diferentes tipos de patologías. La llamada arterioesclerosis senil, la arteriolesclerosis hipertensiva, la arterioesclerosis de Monckeberg y la aterosclerosis. Entonces, si lo entendemos bien, la aterosclerosis es como un subtipo de la arterioesclerosis. ¿Sí? No hay que confundir los dos términos. Uno es arterio, otro es atero, porque la aterosclerosis está relacionada con la formación de placas de ateroma, pero es una enfermedad que afecta a las arterias, por eso se clasifica dentro de las arteriosclerosis. Entonces, las arteriosclerosis en general van a manifestarse con un engrosamiento de las capas de la arteria y un endurecimiento también de las paredes, que va a disminuir su flexibilidad, su capacidad de distenderse y puede causar complicaciones. Como se fijan aquí, cada uno de estos tipos de arteriosclerosis afecta a un tipo más o menos específico de vasos. La senil afecta en general a todas las arterias. La hipertensiva se ve más frecuentemente en las arteriolas. La arteriosclerosis de Monckeberg, también llamada esclerosis calcificante de la media, afecta en general a todas las arterias, y la aterosclerosis también a arterias de cualquier calibre. Bien, entonces vamos revisándolas de una en una rápidamente, empezando por la arteriosclerosis senil. Esta no se considera realmente una patología, más bien es un cambio degenerativo que se observa en la mayoría de las personas ya de edad avanzada. Vamos a ver un engrosamiento de la túnica íntima asociado a la edad. Esto se cree que es como una manifestación del desgaste que tienen ya los vasos sanguíneos, las arterias, que están constantemente, recibiendo ese impulso, ese choque de la presión arterial que viene directo del corazón. Entonces, a la larga, después de muchos años, eso va causando cierto desgaste en el tejido y empieza a aumentar la cantidad de colágeno y de tejido elástico dentro de la pared de la arteria, y esto va a hacer que se engrose un poquito. A veces incluso se puede ver una duplicación de la lámina elástica interna ya cuando vemos los cortes histológicos, pero esta como tal no se considera una enfermedad porque no causa realmente una sintomatología específica. La arteriolesclerosis hialina y la arteriolesclerosis hiperplásica, esas son subtipos de la arteriolesclerosis hipertensiva. Están asociadas a la hipertensión, aunque también se pueden ver asociadas a la diabetes mellitus. La hialina se llama así porque se va a depositar dentro de la pared de la arteria un material hialino. Cuando nosotros decimos que algo tiene aspecto hialino, nos referimos al aspecto del vidrio despulido, como el vidrio
Em, el vidrio esmerilado, yo creo que ya lo han visto, esos vidrios, paneles de vidrio que están como lijados o pulidos con arena, que son opacos, dejan pasar la luz, pero no podemos ver con claridad lo que está del otro lado. A eso nos referimos. O como cualquier pedazo de vidrio que se puede encontrar, no sé, en la playa, que ya está pulido por la arena, que se ve opaco, así lo vemos en material hialino, nada más que como es eosinófilo, pues lo vamos a ver rosita en los cortes histológicos. Entonces, vamos a ver que se deposita este material ahí en la íntima y en la media. Esto se ve en los cortes histológicos. Este depósito de material causa engrosamiento en la pared y va poco a poco obliterando la luz, y esto sí nos puede traer ya sintomatología al reducir el flujo sanguíneo a cierto tejido. Ahorita vamos a ver un ejemplo. El otro tipo de arteriolosclerosis hipertensiva es la hiperplásica, y esta está asociada a un tipo particular de hipertensión, la llamada hipertensión maligna. Este es un término que está cayendo poco a poco en el desuso, pero los libros la definían como una presión arterial en la que vemos valores arriba de los 200 sobre 130 milímetros de mercurio. Y vemos también ya afectación a órgano blanco. Vemos principalmente retinopatía, pero se puede ver edema papilar, podemos ver daño renal, etcétera, a la microcirculación. ¿Cómo se caracteriza esta? En el microscopio la vamos a ver como una proliferación concéntrica de las células del músculo liso de la media, y esto le va a dar un aspecto en capas concéntricas. Los libros de patología la describen como una lesión en capas de cebolla. Ahorita la van a ver que sí es muy característica de esta imagen. Se va a ver también la formación de un depósito de material mucinoso ahí en la íntima, que va a contribuir al engrosamiento de la misma, y fibrosis posteriormente, fibrosis de la íntima. La arteriolitis necrotizante es la tercera variante asociada a la arteriolosclerosis hipertensiva, pero esta es por un daño agudo. La presión arterial aumenta abruptamente de forma súbita, entonces causa por distensión mecánica del vaso sanguíneo una lesión de las células y necrosis de algunas células de la pared. Entonces vamos a ver un proceso inflamatorio de tipo agudo, y vamos a ver necrosis, principalmente necrosis de tipo fibrinoide ahí en la pared de la arteriola. Se puede ver en ocasiones, dependiendo de la intensidad de ese daño que haya tenido la pared de la de la arteriola, edema y hemorragia perivascular. Entonces vamos a ver la diferencia entre cada una de las tres. Del lado izquierdo tenemos la de tipo hialino, la arteriolosclerosis hialina. ¿Cómo se produce esta? Bueno, está asociada, dijimos, a la hipertensión. Si recuerdan bien, aquí en color rojo, en las tres imágenes, en los tres esquemas, están representada la capa del endotelio. Son células endoteliales. Entonces las células endoteliales, dijimos, son virtualmente impermeables, o sea, tienen unas uniones ahí muy... vamos a decir que están casi completamente selladas, pero permiten en cierta medida el paso de líquidos, porque eso se ve pero en la microcirculación, en los capilares. Aquí no debería verse. Entonces, como consecuencia de la presión arterial elevada de manera sostenida, la presión hidrostática en la luz de estos vasos está aumentada. El plasma está siendo empujado constantemente contra las paredes del endotelio, y esto causa que se empiece a filtrar poco a poco líquido entre las uniones de las células endoteliales. Entonces, este material hialino es un llamado ultrafiltrado del plasma. Se alcanzan aquí a pasar la barrera de las células endoteliales, algo de líquido, algo de proteínas, y se quedan aquí acumulados. Entonces, eso es el porqué a veces cuando vemos este tipo de material le llamamos material hialino, o también material de aspecto proteináceo, porque así se ven los materiales proteináceos. Esto vendría a ser entonces como si fuera un trasudado, ¿sí? Sería un edema de ahí de la pared de la arteria, pero de origen no inflamatorio.
Entonces dijimos, la presión arterial está aumentada, empuja con mucha fuerza el plasma contra las paredes del endotelio y pues parte de ese plasma se filtra y queda atrapado aquí en la pared de la arteria. Eso causa obviamente pues un engrosamiento porque es un material que ya no está ocupando un espacio ahí. En el caso de la hiperplástica, ese material mucinoso que dijimos que se acumula también proviene de un ultrafiltrado del plasma, pero aquí ya empezamos a ver proliferación de las células musculares lisas. Hay por ese constante daño, distensión que están recibiendo estas arterias, hay proceso inflamatorio asociado y esto nos va a causar una proliferación de las células musculares lisas. De la media van a migrar hacia la íntima y empiezan ahí a proliferar de forma concéntrica y nos causan un engrosamiento de la pared de la arteriola. Finalmente, del lado derecho tenemos la arteriolitis necrotizante. Dijimos que aquí la arteriola recibe un aumento de la presión arterial súbito, entonces se estira y va a tener daño mecánico de algunas de estas células. Se van a morir por un estrés mecánico muy severo. Entonces hay un proceso inflamatorio para pues eliminar esos restos celulares. Vemos aquí polimorfonucleares metidos dentro de la pared de la arteria. Vemos algo de detritos celulares y podemos ver también depósitos de fibrina. Por eso la llamada necrosis fibrinoide que podemos ver aquí en estos procesos. Y aquí vemos unos cortes histológicos ya reales representativos de estos tres procesos. Este es una de tipo hialino, una arteriosclerosis hialina. Esta es la luz de la arteriola. La pared llega hasta aquí, más o menos aquí estaría la adventicia. Y todo este material que está contenido en medio es el material hialino. Todo esto de aquí. Fíjense cómo lo vemos como un material amorfo, no son células, no tienen núcleos ni nada, y tiene un color eosinófilo muy homogéneo. Es el material hialino que se observa en esta arteriolosclerosis. En la de tipo hiperplásico, si ya han alguna vez cortado por la mitad una cebolla morada, van a verla igualita que en esta imagen. Esta es la lesión en capas de cebolla que dicen los libros de patología, porque se observa una proliferación concéntrica del tejido elástico y de las fibras musculares. Aquí la estamos viendo en un corte histológico de riñón. Este es parte de un glomérulo. Vemos también algunos túbulos, proceso inflamatorio asociado y pues esta arteriola con esa arteriolosclerosis hiperplásica. Bien. Profe, tengo una pregunta. Dime. Todas estas tipos de arteriosclerosis entran dentro de la hipertensiva debido a que son como diferentes grados. O sea, ¿se pueden presentar todas en una misma persona, nada más en diferentes partes? Sí, sea, son diferentes tipos de patrones de lesión que observamos en la hipertensión. Pero sí se pueden presentar todas. Gracias. Pues nada. Bien. Siguiendo con la siguiente categoría, la arteriosclerosis de Monkeberg, o llamada también arteriolosclerosis calcificante de la media. Es un cambio degenerativo que se observa en las personas mayores de 50 años. Realmente este no se considera tampoco patológico, no tiene importancia clínica porque se ha visto que no compromete por lo menos en gran medida el aporte sanguíneo a los tejidos, entonces no causa complicaciones asociadas. Se empiezan a depositar sales de calcio ahí por envejecimiento de las células, empiezan algunas a morir, empiezan a depositar sales de calcio ahí en la media, pero no se ve una respuesta inflamatoria asociada ni fibrosis ahí de la media, nada más empieza a haber calcificación. No hay estrechamiento tampoco de la luz, únicamente las arterias se vuelven más rígidas. Obviamente esto puede tener ya implicaciones clínicas mayores dependiendo del vaso al que esté afectado. Normalmente lo vemos en las arteriolas, son vasos de pequeño calibre, pero si lo vemos en arterias ya de mayor calibre, bueno,
puede tener complicaciones en cuanto a que se pierda un poquito el control de la presión arterial sobre los tejidos, por ejemplo, porque las arterias ya no se pueden dilatar ni contraer, ya se vuelven rígidas. Pero en general la arteriosclerosis de Monckeberg no se considera patológica. Y aquí vemos un ejemplo. Este es un corte histológico de una arteria. Tenemos aquí la luz de la arteria y se ven los eritrocitos, la túnica íntima. Tenemos hasta acá afuera la adventicia y aquí en la túnica media estas, vamos a hacer un zoom aquí, estas células que están ahí dispuestas como siguiendo un trayecto, formando una media luna, estas de aquí son células de músculo liso. Y todo este material que se ve más basófilo o más morado, como quebradizo también se ve, es calcio. Son depósitos de calcio ahí en la túnica media. Bien, vamos a pasar entonces ahora sí a la principal de las arteriosclerosis. Esta también es pregunta de examen. La principal de las enfermedades arteriales, tanto por su distribución a nivel mundial, en todo el mundo encontramos arteriosclerosis, también por las complicaciones que puede traer, porque esta afecta sitios críticos de la circulación, las arterias coronarias, las arterias carótidas, etcétera. Esta es la más importante. Sí, la arteriosclerosis es la enfermedad arterial o el tipo de arteriosclerosis más importante y más frecuente también a nivel mundial. Aquí vamos a ver, la manifestación es la misma, se va a ver un engrosamiento y endurecimiento de la pared de la arteria. Pero aquí se tienden a afectar más las arterias de calibre grande y mediano, entonces ahí ya empezamos con complicaciones porque podemos tenerla, por ejemplo, en la aorta, dijimos, en las carótidas, en las coronarias, en las arterias que llevan sangre a órganos vitales. La afectación principal se va a dar en la túnica íntima, pero conforme va avanzando la enfermedad también se afecta la túnica media. Y se llama así porque se caracteriza por la formación de estas placas fibroadiposas que también le llamamos ateromas o placas de ateroma. Aquí es también lo que les decía, la enfermedad arterial más común y de mayor importancia a nivel mundial. Estas son las principales arterias que se ven afectadas: la aorta, las coronarias y las arterias cerebrales, por ejemplo. Para el desarrollo de la aterosclerosis tenemos distintos factores de riesgo, los principales o mayores y los secundarios o emergentes. También les dicen, dentro de los principales tenemos otra subclasificación que son los modificables y los no modificables. Los no modificables o constitucionales, que le ponen aquí, obviamente la edad, sexo, la carga genética o antecedentes familiares, eso no lo vamos a poder modificar. Los modificables, que son de los más importantes, las dislipidemias, hipertensión, diabetes mellitus y el tabaquismo. Obviamente ya sabemos que la hipertensión y la diabetes no son curables, pero van a ver más adelante que cuando lo vean, no sé, en medicina interna, es una persona diabética o hipertensa, pero que está en un control adecuado de sus niveles de glucosa o sus niveles de presión arterial, prácticamente está igual que una persona sana. Es como si no tuviera diabetes. Entonces, si tenemos una persona diabética bien controlada o una persona hipertensa también que esté bien controlada, bueno, el factor de riesgo se elimina. No del todo, porque se ha visto, por ejemplo, en la diabetes, que aunque estén bien controlados de la glucosa, tiende a haber ahí alteraciones en cuanto a la respuesta inflamatoria, liberan algunas citocinas, los pacientes diabéticos que van poco a poco causando daño en los tejidos, pero es ya a una escala mucho menor que cuando no están controlados. Los factores de riesgo emergentes son pues muy variados, que pueden presentarse a lo largo de toda nuestra vida. Exposición a factores ambientales, la obesidad, el uso de hormonas o los niveles hormonales, por ejemplo, en la terapia con reemplazo hormonal con estrógenos es un factor de riesgo para la aterosclerosis para las mujeres. La inactividad física, la vida con mucho estrés, el alcoholismo se cree que puede estar relacionado, y algunos otros factores ahí, por ejemplo,
alteraciones de la coagulación que nos tienen un estado protrombótico o en el que nos vemos más proclives a formar trombos en la circulación, pues también es un factor de riesgo. Bien, ¿cómo se forma entonces la aterosclerosis? ¿Cómo se forman estas placas de ateroma? Ahí, si revisan en la literatura, en algunos artículos van a encontrar que hay distintos modelos que tratan de explicar el origen de estas placas de ateroma. Este que vamos a revisar es uno de los más aceptados ahorita en la comunidad científica, pero sí de repente van saliendo que ya se descubrió esta citosina o algún receptor, algo que influye en la actividad de los macrófagos, y la etiología propuesta puede ser un poquito distinta. De todos modos, el proceso ya de base es el mismo. Hay una inflamación ahí dentro de la túnica íntima y eso va a causar la formación de la placa de ateroma. Lo que varía a veces es el origen, que es lo que desencadena todo. Entonces, en este modelo nos dicen que las grasas o lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad que están ahí circulando en la sangre tienen dos efectos. Primero, son citotóxicas contra el endotelio. Entonces, cuando tenemos niveles elevados de LDL, podemos tener daño endotelial secundario. Cuando se daña el endotelio, estas grasas empiezan a entrar a la pared de la arteria, a la túnica íntima. Y ahí está la importancia de la segunda función, que son quimioatrayentes para los macrófagos. Entonces funcionan como quimiosinas para macrófagos. ¿Qué va a pasar? Cuando tenemos monocitos circulando, van a detectar estos depósitos ahí en la pared de la arteria, van a penetrar a la pared de la arteria, se convierten en macrófagos y empiezan a hacer su trabajo, que es fagocitar. Fagocitan a estos depósitos ahí de colesterol, pero ya lo habíamos dicho en otro ejemplo, que fue una patología de la vesícula biliar. Los macrófagos no pueden destruir completamente el colesterol, no lo pueden degradar, entonces lo fagocitan y se queda ya ahí almacenado en su citoplasma, se convierten en las llamadas células espumosas que vemos aquí en la esquina inferior derecha. Cuando ya están como células espumosas, los macrófagos pues se quedan inmovilizados ahí dentro de esa zona. No pueden destruir el colesterol, entonces ¿qué va a pasar? Eventualmente el macrófago ese se va a morir, libera el colesterol que tenía en su interior y otro macrófago llega y lo vuelve a fagocitar. Entonces este ciclo se está repitiendo. Obviamente en el intermedio entre que están fagocitando y en que son células espumosas, están liberando citocinas que funcionan como atrayentes para más macrófagos. Además liberan factores de crecimiento que van a promover esa migración de células de la media a la íntima, que van a empezar a proliferar y van a formar tejido fibroso ahí en el interior de la placa. Y eso es lo que nos va formando poco a poco la placa. Aquí vemos una placa en etapa inicial. Ya vemos ahí algunas células espumosas. Aquí están marcadas como foam cells. Son estas celulitas que tienen esas burbujas o vacuolas dentro de su citoplasma. Y si se fijan aquí, desde ya esta etapa temprana se nos está reduciendo la luz, porque aquí ya se está ocupando un espacio en la túnica íntima. Conforme avanza el desarrollo de la placa, dijimos, se va perpetuando este ciclo de la inflamación crónica, llegan más macrófagos, linfocitos y demás células van causando daño al tejido, obviamente, están fagocitando ese colesterol, pero que no lo pueden destruir, se quedan ahí atrapadas y se va cada vez acumulando más y más ahí colesterol, tejido fibroso, células inflamatorias que con el tiempo nos van reduciendo cada vez más la luz de esa arteria. Ya en etapas avanzadas podemos ver también procesos de calcificación de la misma placa, porque las células, cuando hay necrosis de muchas células, el calcio que está ahí se puede depositar o se puede empezar a sedimentar y nos forma cristales. Además, también las grasas que vemos ahí asociadas se van a saponificar en algunas ocasiones se convierten como en jaboncitos y esto favorece la formación de depósitos de calcio. Esto obviamente
ya tiene dos complicaciones. La más evidente que podemos ver aquí, miren qué pasó con la luz de esta arteria, ya está obliterada casi por completo. O sea, de estar así en un estado original, aunque ya vemos que aquí le falta un poquito, aquí podemos decir que está más o menos reducida un 20%. Aquí ya tendríamos una reducción como de un 60% y aquí pues casi de un 80% de la luz de la arteria. Entonces ahora sí, ubiquen esto, por ejemplo, en una arteria coronaria que le lleva sangre al miocardio. Pues el miocardio que está recibiendo sangre del otro lado cada vez recibe menos sangre. ¿Qué va a pasar después? Pues vienen las complicaciones, ¿verdad? La calcificación es una de ellas. ¿Por qué? Porque va a ser más frágil la placa y esta se puede romper, que nos va a traer otra complicación. Cuando se rompe una placa de ateroma, pueden pasar muchas cosas. Primero, que el material que está ahí adentro obviamente se libere. Ese material ateromatoso, esos depósitos de colesterol se liberen y nos formen un émbolo. Entonces ese émbolo se va, dijimos, en la trombosis a atorar en alguna otra parte de la circulación y a causarnos una obstrucción súbita que nos va a causar un infarto. Eso pasa frecuentemente en el caso de la aterosclerosis de las coronarias. Se rompe una placa de ateroma y pues se tapa ya la circulación coronaria y viene el infarto. Cuando hay ruptura también, obviamente se va a lesionar el endotelio y entonces va a haber un proceso ahí de formación de un coágulo, pero se nos puede formar, va a favorecer más a la formación de un trombo. Dijimos un coágulo menos controlado que nos va a tapar pues más, un mayor porcentaje de la luz de la arteria. Si a esto le sumamos que la luz... dime, Sofía. Sí, aunque la LDL esté pasando por la luz Ujú. y sea citotóxica para la túnica íntima, todo este proceso se lleva a cabo ya en la túnica media, o sea, los macrófagos meten el colesterol a la túnica media, ¿o cómo pasó eso? No, lo que pasa es que empieza en la íntima. Fíjate, estas células de aquí no es como que se haya profundizado el colesterol, sino que son células que ya migraron de la media hacia la íntima y empiezan a colonizar. Obviamente, como tú lo dices, también los macrófagos van haciendo que se profundice este depósito, porque entre más van llegando, más material se está metiendo ahí. Luego los que están aquí infiltrando la media, después de que mueren, liberan ese material y llegan otros. Pero aparente profundización también está dada por esa colonización de células. Aquí lo estamos viendo, células de músculo liso de la media que migran hacia la íntima y empiezan a proliferar ahí. Entonces se va como integrando toda la placa a las dos túnicas. Si te fijas, ya no se ve la separación entre una y otra de las túnicas. En las partes que no están afectadas sí se ve claramente la separación entre la íntima y la media. Pero aquí ya no, porque los depósitos siguen entrando de la circulación. Los macrófagos estos también, como se desplazan dentro del tejido, pues sí los van haciendo que se profundicen poco a poco. Entonces Pero ya no se podría decir que afecta a una sola capa, ya afecta a la túnica íntima y a la túnica media. así es, creo que sí lo mencionamos como parte de la definición. Aquí les dije, principalmente es una afectación de la íntima, pero conforme va avanzando la enfermedad, y aquí lo estamos viendo, se va afectando también la túnica media. Y eso está relacionado con las complicaciones de la aterosclerosis. Ok, gracias. Por nada. Estábamos en la trombosis, dijimos cuando se rompe una placa también se nos va a formar un coágulo ahí, y pues como ya está muy reducida la luz de la arteria, ese coágulo se puede volver un trombo, taparnos toda o prácticamente toda la luz de la arteria y causar un infarto. Eso también pasa muy frecuentemente en las coronarias. Si esta es una arteria coronaria, se lesiona en parte de aquí de esta placa o se rompe, no necesita haber ruptura completa, se puede nada más lesionar el endotelio porque la placa esta pues está obviamente protruyendo hacia la luz de la arteria. Los eritrocitos que están de un lado van a estar constantemente chocando contra la pared de ese endotelio. Cuando llegan a donde está la placa chocan y pues tienen que rodear la placa. Entonces ese golpeteo constante de eritrocitos
puede lesionar el endotelio de aquí que está revistiendo la placa y empezar a formarnos un trombo. Si se nos forma un trombo aquí, pues va a ser mucho más severo que en una arteria que está con la luz intacta o casi intacta como esta. Aquí a lo mejor se nos puede formar un trombo que nos ocluya la mitad de este espacio, pero todavía tenemos un porcentaje más o menos suficiente para que no se dé un infarto al miocardio. En cambio aquí, pues la luz ya está muy reducida. Si se forma un trombo, esta persona se va a infartar, y eso pasa muy frecuentemente. Entonces la trombosis pues nos va a causar infartos. La hemorragia también, esto se ve ya en vasos de mayor calibre, como en la aorta, y la formación de aneurismas, esas van de la mano. La placa ya lo vimos y nos estaba haciendo aquí la énfasis Sofía. Está afectando ya no nada más a la íntima, también a la media. Entonces, ¿qué va a causar esto? Un debilitamiento de la pared de la arteria. Aunque vemos que aquí es mucho tejido, está muy grueso y todo, no tiene las mismas características este tejido que el tejido original. Entonces no tiene esa capacidad de distenderse ni de soportar la presión arterial en los vasos de gran calibre. ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces la placa se rompe y se nos rompe la pared de la arteria y empieza a haber un sangrado, una hemorragia. O al debilitarse, se va a distender esa pared de la arteria y nos va a formar un aneurisma, que ahorita vamos a ver bien qué es. Bueno, aquí tenemos unos cortes histológicos de casos de arteriosclerosis. Esta es una arteria y vemos aquí delimitadas con estas puntas de flecha el lugar donde estaba la placa de ateroma. Esta placa sufrió una ruptura y después hubo una trombosis. Aquí vemos parte del trombo atorado en la luz de la arteria, y pues aquí la placa que está ya incompleta. Vemos también que hay muchos espacios porque estaba calcificada, entonces ese calcio se desprendió a la hora de hacer los cortes en el microtomo. En el caso de las aterosclerosis en sitios pues críticos de la circulación, estas pueden tener un tratamiento quirúrgico. En el caso de las coronarias, a lo mejor ya han escuchado de la cirugía para aplicar los llamados stents coronarios, que son como tubos de malla de acero que meten a la arteria. Entra aquí el stent por vía endarterial, y después ahí lo inflan con un globo, lo dilatan y va a empujar la placa de ateroma para volver a abrir la luz de esa arteria y mantenerla abierta. Esos son cirugías para tratar de restablecer la circulación coronaria, por ejemplo, en las carótidas, pero se ve más en las coronarias. Entonces, este es un caso de un paciente que tenía justamente un stent coronario. Vemos la pared de la arteria. Esta es una tinción que nos ayuda a ver más el tejido elástico. Esto de aquí es parte de la placa original. Y todos estos como fragmentos de material que se ven aquí de color negro son parte del stent. Este tejido se procesó de forma especial, se incluyó en una resina para poderlo cortar, porque esto está hecho de acero. Entonces ahí se ve como, a pesar de que recibió el tratamiento, pues siguió progresando la aterosclerosis por todo eso que les dije, los factores de riesgo. O sea, una persona, si tiene aterosclerosis, la solución no es nada más quitarle la placa de ateroma o, en este caso, volver a abrir la luz, sino reducir esos factores de riesgo. Dislipidemias, diabetes, hipertensión o tabaquismo, dijimos, son de los más importantes. Bien. En dudas, díganme. ¿Alguna otra manera como un poco efectiva, aparte de la cirugía y de reducir los factores de riesgo, para prevenir o más que nada detener la formación de la placa de ateroma? Bueno, hay tratamiento médico obviamente no va dirigido contra la placa de ateroma, más bien para disminuir los factores de riesgo que mencionas. Las estatinas, por ejemplo, los fibratos, que disminuyen los niveles de colesterol o de triglicéridos, ayudan a disminuir la progresión, pero no tanto a desaparecer ya la placa. Esa ya no se puede eliminar con tratamiento médico. Se hace cirugía para volver a abrir la luz,
o si no, ya de plano se corta esa sección del vaso y se pone un injerto de otro tipo de vaso, que también se ve en las cirugías de recanalización coronaria. Quitan un pedacito ahí, ese segmento de la coronaria que ya está con muchas placas de ateroma, y ponen un injerto de una vena, por ejemplo de la vena safena, para recanalizar ahí. ¿Alguien más quería preguntar? Ok, gracias. Por nada, Kenny. Sí, profe. Como está mediado en su mayoría por los macrófagos, ¿no se puede evitar con inmunosupresión? Ok, si le das inmunosupresión al paciente, va a disminuir la progresión, pero no es el tratamiento indicado, porque va a tener más efectos secundarios la inmunosupresión que realmente el frenar el avance de la placa, porque esto no es de forma rápida, esto tarda años. O sea, una placa de ateroma no se nos forma en cuestión de meses, son años, muchos años. Entonces no es viable que a un paciente lo tengas inmunosuprimido ya por el resto de su vida para que no vaya a hacer placas de ateroma y que después lo estés exponiendo, por ejemplo, a enfermedades infecciosas oportunistas. Entonces lo que se hace más bien es dirigir el tratamiento a disminuir los factores de riesgo y a disminuir la progresión de estas placas. Estarlas vigilando que que no estén aumentando de tamaño, o que no se puede visualizar como tal la placa, pero se pueden hacer estudios de Doppler o con contraste para ver la circulación ahí en ese lugar donde estaba la placa y ver que no esté disminuida la circulación. Pero tener inmunosuprimido a un paciente para que no tenga aterosclerosis, pues no es viable, no se utiliza así el tratamiento. ¿De acuerdo, Josué? Sí, gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra duda de las arteriosclerosis antes de que pasemos a lo siguiente? Bien, entonces vamos al siguiente grupo de patologías, los aneurismas y disección. Son dos enfermedades que se relacionan mucho en cuanto al origen, a la base del desarrollo de estas enfermedades. Aneurismas, ahorita lo mencionamos, que era una complicación de la aterosclerosis. Vamos a ver por qué. Cuando hablamos de un aneurisma, esta es una dilatación anómala de la pared de una arteria. Se puede ver también en las venas, se puede ver incluso en el corazón. Es una dilatación de todas las capas de este vaso o del corazón en su caso. Y está dada por un debilitamiento de la pared de ese vaso. En el caso del corazón, aquí, ¿qué se les ocurre que podría ser la causa de un aneurisma cardíaco? ¿Quién quiere participar? Hipertensión. Ok. Atrofia. La atrofia de qué tipo? ¿Mande? ¿La atrofia por qué o de qué? Pues no sé, algún proceso degenerativo. Ok, más o menos. La hipertensión como tal, así sola, no le va a hacer un aneurisma al corazón, no va a hacernos un aneurisma cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón pues es puro músculo, es el que se encarga de bombear la sangre. Entonces si está sometido a una carga aumentada de trabajo, ¿qué va a hacer? Pues se va a hipertrofiar y va a hacerse más fuerte, no va a ceder tan fácil ante esa presión. Hay una circunstancia en particular que le puede pasar al corazón que sí lo va a debilitar, que es un infarto. Cuando tenemos un infarto del miocardio, parte de la pared de ese ventrículo se va a morir. Entonces va a ser reemplazada por tejido fibroso. Al igual que dijimos aquí que en la placa esta de ateroma teníamos tejido, pero que es de otro tipo, ya no es tejido de muscular dispuesto en esa forma concéntrica que le da esa elasticidad y esa fuerza a las arterias. En el corazón pasa lo mismo, se muere parte de la pared de ese corazón y se reemplaza por una cicatriz, pero la cicatriz no tiene la misma resistencia mecánica que el miocardio. Entonces ahora sí, si se agrega un proceso de hipertensión o algo que esté aumentando
la carga de trabajo del corazón, esa parte en donde se presentó el infarto previo se puede dilatar porque ya tiene menos tejido muscular que vaya a ejercer o a resistir esa presión dentro del ventrículo. Entonces, esa es una causa de aneurismas cardíacos, los infartos agudos al miocardio. En los vasos sanguíneos, puede ser por infartos ahí de la pared también, cuando hay, por ejemplo, vasculitis, pero en general, pues cualquier cosa que nos altere la consistencia de esa pared o la estructura de esa pared que la debilite. Las placas de ateroma son una, ahorita vamos a ver algunas otras. La disección se parece a veces a los aneurismas, clínicamente se puede ver similar y también macroscópicamente cuando estamos viendo directo así un vaso, por ejemplo, en la cirugía los dos se van a ver como una distensión o una dilatación ahí del calibre del vaso, igual ya cuando lo estamos disecando en la mesa del patólogo, pero las características ya de uno y otro son distintas. En el aneurisma se van a dilatar todas las capas, la luz del vaso se va a expandir completa. En la disección no, aquí va a haber una lesión de la íntima y va a empezar a entrar sangre entre la íntima y la media y las va a ir disecando, las va a ir separando. Entonces va a causar un adelgazamiento también de la pared y un abombamiento, pero de forma distinta a los aneurismas. Aquí lo estamos viendo en este esquema. Tenemos estos dos, son aneurismas. Vemos cómo están dilatadas las tres capas de la arteria, la íntima, la media y la adventicia. Hay de diferentes tipos dependiendo del vaso donde se encuentren. Por ejemplo, este es de los llamados fusiformes, que son más o menos simétricos, los llamados aculares, en los que se dilata solamente una parte de la pared de ese vaso. Aquí vemos algunas causas relacionadas. Por ejemplo, los fusiformes son más por cambios degenerativos en la arteria que pierde la distensibilidad, o que a lo mejor tienen una enfermedad del tejido conectivo del paciente, se ven de este tipo. Los de tipo sacular se ven más en las aterosclerosis porque pues se afecta una parte de la pared del vaso. Aquí estaba a lo mejor la placa, se debilitó esa pared y se dilató. Este de aquí es una disección, el que está hasta la extrema derecha. Sí, si se fijan bien, está rota la túnica íntima que se ve de color naranja y la sangre está penetrando dentro de la túnica media, que es la que se ve de color negro. Entonces, conforme va entrando ahí la sangre, va separándonos las capas. Imagínense este de la derecha, la disección, y este aneurisma sacular, que están pero cerrados, que ustedes lo están viendo a lo mejor en una cirugía. No van a poder diferenciar cuál es cuál, porque únicamente van a ver un abombamiento de una pared de la arteria. Ya hasta que la abrimos y vemos dónde fue el defecto, si fue una dilatación completa o si fue una ruptura de la íntima con infiltración de sangre en las capas, pues no, ya lo vamos a clasificar, pero clínicamente se pueden ver iguales y las complicaciones de hecho son muy parecidas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? La principal complicación pues es que se revienten, ¿sí? Se rompen porque ya están adelgazadas las paredes de la arteria y pues obviamente va a venir una hemorragia. Dependiendo de qué va a ser el afectado, pues la hemorragia va a ser más o menos severa. Este de aquí, que está en la parte derecha central, ¿sí? El número 3, es el llamado pseudoaneurisma o aneurisma falso. Aquí lo que pasa es que hay una ruptura parcial de la pared del vaso, generalmente asociada a eventos traumáticos o a inflamación del vaso, por ejemplo en las vasculitis. Y esto va a causar que se dilate parte de las paredes del vaso. Aquí nada más, por ejemplo, está dilatada la adventicia y está siendo revestida por el endotelio, por parte de la íntima, pero no es una dilatación completa de las paredes del vaso. Si se fijan aquí, la media está seccionada porque tuvo a lo mejor un traumatismo este vaso. En el caso, por ejemplo, de los accidentes automovilísticos y esto se puede ver con cierta frecuencia cuando tienen
traumas torácicos o abdominales las personas, se puede llegar a comprimir a veces la aorta con tanta fuerza que se rompe una de sus paredes de forma parcial y la sangre queda contenida. Entonces esto es más bien un hematoma que está contenido en la adventicia y pues tiene de todos modos el mismo riesgo, se puede romper y obviamente causar hemorragia. ¿Sí que entendía la diferencia entre estos tres? Profe, se me fue un poco el internet, pero entonces Ah. los aneurismas es la acumulación de sangre dentro de las túnicas. No, esa es la disección. Se acumula sangre dentro de las túnicas y los aneurismas es una dilatación de todas las paredes de la arteria. Aquí se ve como que está acumulada sangre porque obviamente si esta es una arteria, el flujo principal va en la parte central. Aquí empieza a haber una disminución del flujo y puede formarse un trombo. Acuérdense, la sangre cuando se queda relativamente quieta se empieza a coagular, entonces se nos puede formar un trombo mural aquí en la arteria por este aneurisma. Pero esa es la diferencia. El aneurisma es una dilatación de todas las capas, la disección es una ruptura parcial y se empieza a meter la sangre entre las capas de la arteria. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok, por nada. Bien, la patogénesis de los dos, ya la habíamos mencionado, una alteración de la morfología o del funcionamiento del tejido conectivo en la pared vascular, o sea, una alteración en la función de la pared. Las causas son muy variadas, desde deficiencias del tejido conectivo como en el síndrome de Marfan. Los pacientes con síndrome de Marfan tienen muy frecuentemente aneurismas de la aorta, por ejemplo. Que haya algún desequilibrio entre la síntesis y degradación del colágeno, como cuando hay un aumento en la actividad de las metaloproteinasas, cuando hay debilitamiento de la pared por isquemia, como dijimos en el infarto agudo al miocardio, se debilita la pared del miocardio y entonces se puede dilatar. Y pues cuando hay otros procesos agregados como la hipertensión, esta sí nos puede hacer por sí sola aneurismas en los vasos sanguíneos, en las arterias. Cuando hay mucha presión arterial, se nos puede bombar una aorta, por ejemplo, que no tiene ninguna deficiencia en el tejido conectivo, ni lesiones previas, ni nada. Por la sola presión arterial tan elevada, constante, se puede formar un aneurisma. Y la aterosclerosis, porque dijimos que va a modificar la estructura de la pared de esa arteria, la va a debilitar y va a favorecer esa dilatación de las paredes de la arteria. Bien, Disculpe, doctor. Dime, Fernando. Entonces, en el caso como de un síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, también podría ser como ver esta deficiencia del tejido conectivo. Sí, el Ehlers-Danlos se parece un poquito al Marfan porque tienen también algunas deficiencias del tejido conectivo. La verdad no me acuerdo con qué frecuencia se presentan, pero cualquier enfermedad que te cause un tejido conectivo deficiente te puede favorecer en mayor o menor medida el tener un aneurisma. Obviamente ya en la descripción de cada enfermedad vienen ahí pues listadas las complicaciones más frecuentes. En el síndrome de Marfan sí es muy común el aneurisma de la aorta, por ejemplo. En el Ehlers-Danlos no recuerdo, la verdad, lo que me acuerdo es que no tienen tantas complicaciones como el Marfan, más bien tienen sobre todo esa elasticidad en las articulaciones y en la piel, por ejemplo, pero complicaciones clínicas ya severas no tienen tantas. Gracias, doc. Por nada. Bien, este de aquí es un corte histológico de una pared de una aorta. La aorta tiene mucho tejido conectivo elástico, que estamos viendo aquí de color negro. Esta es una tinción especial para resaltar las fibras elásticas. Estas fibras elásticas están como entretejidas o entremezcladas entre las fibras de músculo liso, de la pared. Esto es de un paciente, una persona pues sin alteraciones del tejido conectivo. Fíjense cómo están dispuestas de forma más o menos paralela. Se ven fibras largas que llegan prácticamente de un lado a otro de la imagen. En contraste con una persona con síndrome de Marfan, este tejido se ve completamente distinto, se ve más escaso,
muy desorganizado, y eso favorece a la formación, por ejemplo, de los aneurismas de la aorta en esos pacientes. Esta pared tiene menos resistencia mecánica a la presión arterial, entonces se puede dilatar más fácil y formar un aneurisma. Este es un caso de un aneurisma de la aorta que favoreció también la formación de un trombo. Este es ya la aorta abierta, esta es la parte de la dilatación, y en su interior vemos material hemático ahí coagulado, un trombo, porque ya les había explicado aquí, en la parte que está dilatada, el flujo sanguíneo es menor, es más lento, entonces se puede empezar a coagular ahí la sangre. Si se coagula un poquito, ya puede seguirse esa cascada de la coagulación y hacernos que ese trombo se propague. Entonces se pueden formar trombos murales en esos vasos que tienen aneurismas, y después empezar a causar embolias. Por ejemplo, aquí en la aorta, pues después se pueden ver embolias de las arterias renales, arterias mesentéricas, etc. Y este de aquí es una disección. Fíjense bien, la pared de la arteria, pues es toda esta es la pared, esta es parte de la pared muscular, la vemos de color blanco, y aquí comprimida está la luz. Este hematoma o este tejido, este material hemático, esta sangre coagulada, está metida dentro de la túnica media, está comprimiendo por un lado la luz y por otro está haciendo presión contra lo que resta de la media y la adventicia. En un corte histológico pues se ve lo mismo. Aquí está la luz de la arteria toda comprimida y deformada, y aquí vemos cómo está la zona de ruptura. Miren, vamos a marcarla aquí. La zona de ruptura es esta de la íntima. Empezó a entrar la sangre y nos empezó a disecar la túnica media. Aquí vemos en este extremo, vemos cómo está disecando todavía la túnica media. Se está metiendo la sangre y nos sigue despegando o desprendiendo esas fibras de tejido muscular de la media. Bien. Vamos, dudas de esto. Está muy sencillo realmente, nada más entender la diferencia entre uno y otro. El aneurisma, dijimos, una dilatación completa. La disección es una ruptura parcial de la íntima y entra sangre dentro de la media y la empieza a separar. Las complicaciones en ambas son muy similares. La principal es la ruptura y la hemorragia. ¿Dudas de eso? Profe, entre las causas también podría haber infecciones. Sí, aquí lo dijimos, los de tipo, aunque las infecciones nos van a causar más frecuentemente pseudoaneurismas porque causan necrosis de la túnica media, pero una infección, por ejemplo, la sífilis, causa también infiltrado inflamatorio crónico ahí en la pared de la arteria, y nos forma aneurismas secundarios. Esa también es una complicación frecuente de la sífilis. ¿De acuerdo? Gracias. Por nada. Bien. Pasamos entonces a las vasculitis. Las vasculitis, pues, con el puro nombre las podemos entender más o menos de qué se trata esto. Cuando le ponemos el sufijo itis a una palabra nos referimos a inflamación. Entonces, inflamación de los vasos sanguíneos. Una vasculitis es la inflamación de la pared de un vaso. Cualquier vaso, puede ser arterial, venoso, linfático. Vamos a verlas aquí muy general porque vasculitis hay muchas. Nada más hay que entender el proceso de base, o sea, la fisiopatología. La clínica obviamente va a depender del lecho vascular que está afectado. No hay una vasculitis que nos dé una afectación así específica de algo nada más. Depende obviamente del lecho vascular que está afectado. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de arterias, porque pues las arterias obviamente llevan sangre a los tejidos. Cuando hay una inflamación en las arterias,
va a haber un proceso inflamatorio, puede haber ruptura de la arteria y eso va a comprometer la irrigación sanguínea a un tejido. Entonces, dependiendo de qué lecho vascular sea, o sea, a qué tejido se le esté llevando sangre, pues va a haber distintas manifestaciones. Entonces podemos tener manifestaciones neurológicas, cardíacas, intestinales, algunas manifestaciones secundarias que no tienen que ver con la irrigación sanguínea, por ejemplo, en la fiebre, las mialgias, las artralgias, malestar general, que esto va a depender de la causa de la vasculitis. Si es una vasculitis infecciosa, bueno, asociado a proceso infeccioso podemos ver todas estas manifestaciones. Cuando hablamos de una vasculitis de origen autoinmune, bueno, también se puede presentar a lo mejor fiebre, artralgia, si vemos un proceso de artritis asociado, etcétera. Esto es muy variable. Y dijimos, pueden afectar cualquier vaso, las vasculitis. La forma de clasificarlas es también muy sencilla. Apréndense las preguntas de examen. Las clasificamos en infecciosas y no infecciosas. Y se entiende pues bastante bien la diferencia. Las infecciosas pues están asociadas a una infección. Los microorganismos que con mayor frecuencia causan vasculitis son las bacterias y los hongos. Los hongos como el Aspergillus o el Mucor, por ejemplo. Y pues bacterias son muchas. Cuando tenemos una sepsis, una septicemia, las bacterias que están ahí en la circulación pueden dañar la pared de los vasos, o simplemente cuando tenemos una infección en algún tejido, pues el tejido también está compuesto por vasos sanguíneos. Si los microorganismos estos causan necrosis del tejido, también van a causar necrosis obviamente de los vasos sanguíneos. Y pues aquí vemos las causas, sí, lo que les estaba diciendo, la invasión tisular directa, por ejemplo en la neumonía bacteriana o en la formación de abscesos, los vasos sanguíneos de este tejido se destruyen también, o la diseminación hematógena, como en la sepsis. Se pueden formar también cuando entran los microorganismos a la circulación, se pueden formar trombos sépticos y émbolos sépticos que después se alojan en otro lado y causan en ese lugar donde se alojan pues un daño de la pared vascular. Aquí está lo mismo que preguntabas, creo que fuiste tú, Josué, si las infecciones pueden causar aneurismas. Aquí no lo están reafirmando porque van a causar debilitamiento de la pared de un vaso. Entonces podemos ver aneurismas de origen infeccioso. Y pues estas son las complicaciones de la vasculitis: formación de aneurismas o trombosis, que ya sabemos, la trombosis nos puede llevar a una embolia, que nos va a llevar a un infarto, o la trombosis cuando es muy severa pues también nos va a causar un infarto. Entonces las vasculitis las vemos frecuentemente asociadas, por ejemplo, a necrosis tisular. En el caso de las no infecciosas, bueno, las etiologías son muy muy variadas, desde etiología autoinmune por depósitos de inmunocomplejos como en las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, por la formación de anticuerpos antiendotelio, que sería una hipersensibilidad de tipo 2, pero de tipo autoinmune, o las asociadas también a los ANCAS. Los ANCAS, esos no los conocemos hasta ahorita. ANCAS son las siglas de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Estos son sustancias, son anticuerpos que están dirigidos contra sustancias que están dentro del neutrófilo, que forman parte del neutrófilo, del leucocito polimorfo nuclear. Hay de dos tipos: los antimieloperoxidasa y antiproteinasa 3. Los antimieloperoxidasa les dicen también ANCA-MPO, o anteriormente les llamaban PANCAS, y los antiproteinasa 3, ahora llamados ANCA-PR3, también se llamaban CANCAS. Esta distinción en el nombre está dada por el patrón de tinción que tienen. Los ANCAS se determinan en frotis de sangre periférica con estudios de inmunofluorescencia. Entonces, cuando vemos un patrón de tinción citoplasmático, estos de aquí son dos polimorfonucleares. Lo que vemos dentro de las células de color oscuro es ese núcleo trilobulado. Fíjense bien, se ve mejor en el que está abajo. Un lóbulo, otro lóbulo y otro lóbulo. Son 3 lóbulos del núcleo. Entonces lo que vemos que está floreciendo es el citoplasma, todo el citoplasma del neutrófilo. Por eso le llamaban CANCA, por citoplasmático. En el lado derecho
alcanzamos a ver ahí medio la silueta de la membrana citoplasmática, pero lo que estamos viendo remarcado más bien es el núcleo, en particular la membrana nuclear. Se está teñiendo la membrana nuclear del mismo polimorfo nuclear y vemos aquí ese núcleo lobulado más clarito. Entonces, como era un patrón perinuclear, por eso se le puso PANC. Ahorita ya los llamamos diferente. A los C-ANCAS dijimos son ANCAS MPO, perdón, PR3, y los P-ANCAS son los MPO o antimieloperoxidasa. Estos otros tres mecanismos fisiopatológicos ya los vimos cómo funcionan en las reacciones de hipersensibilidad y en la patología inmunitaria. Se van a formar depósitos de complejos inmunes o se van a fijar autoanticuerpos a superficies, en este caso de los vasos sanguíneos, y pues ya sabemos que va a haber activación de las células inflamatorias y del complemento que van a causar destrucción de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, vamos a revisar nada más la que nos falta, la de los ANCAS. ¿Cómo se da la vasculitis por ANCAS? Bueno, tiene que haber una secuencia de eventos. Primero, se tienen que producir los ANCAS. Los ANCAS son autoanticuerpos. Para empezar, ¿cómo vamos a producir autoanticuerpos contra una sustancia que está en el interior de una célula? No se pueden producir anticuerpos contra sustancias que están ocultas en las células. Entonces, en algún momento, estas sustancias, la proteinasa 3 o la mieloperoxidasa, tienen que expresarse por fuera del neutrófilo para que puedan ser reconocidas por el sistema inmune y generar autoanticuerpos. Entonces, se ha visto que en los procesos infecciosos justamente pasa eso. En los neutrófilos se expresa la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa en su membrana. Entonces, si tenemos capacidad de generar una respuesta autoinmune, se van a reconocer esos dos componentes como antígenos y se producen anticuerpos contra ellos. Obviamente, cuando cede ya la infección, pues se detiene el daño al tejido y ya no pasa nada. Pero cuando vuelve a haber una infección, los neutrófilos vuelven a expresar esta proteinasa 3 y mieloperoxidasa en su membrana citoplasmática. Como ya hay anticuerpos dirigidos contra esas dos sustancias, van a unirse los anticuerpos a estos dos proteínas, y esto va a causar una activación del neutrófilo. Entonces, el neutrófilo se va a desgranular dentro del vaso sanguíneo y eso nos va a causar la lesión endotelial. Si se fijan, ya a final de cuentas pasa algo muy similar que en las reacciones de hipersensibilidad. O sea, hay activación de los neutrófilos, pero aquí la activación está mediada por estos anticuerpos, los ANCAS, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Las vasculitis no infecciosas se dividen también para su estudio dependiendo del vaso que afecte. Entonces tenemos vasculitis de los brazos de gran calibre, de mediano calibre o de pequeño calibre. Cada una de ellas tiene con mayor frecuencia asociado a algún tipo de patología. Por ejemplo, en las de pequeño calibre se observan más la presencia ahí ya sea de inmunocomplejos o de ANCAS. En las de mediano calibre se observan más frecuentemente mediadas por inmunocomplejos o por autoanticuerpos, y las de gran calibre, bueno, tienen una morfología distinta y se ven más frecuentemente inflamación de tipo granulomatoso, como en la arteritis de células gigantes o la de Takayasu. No vamos a profundizar ahorita en las vasculitis ya en particular. Únicamente vamos a ver, creo que es hasta aquí lo de vasculitis. O sea, ¿cómo se definen? Pues es obviamente una inflamación de un vaso sanguíneo. ¿Cómo se clasifican? Infecciosas y no infecciosas. Y pues entender nada más el mecanismo fisiopatológico de base. Ya dependiendo de cada una de estas distintas vasculitis que nos ponen aquí, ya va a ser un mecanismo en particular. Por ejemplo, que en la de granulomatosis de Wegener, bueno, se asocia por ejemplo a la presencia de ANCAS, se forman granulomas, hay necrosis del tejido, donde se expresa que por ejemplo debutan los pacientes con formación de pólipos nasales o sinusitis, y después hay daño
pulmonar, etcétera. O sea, ya cada una de las vasculitis es muy variada en sus manifestaciones y en los mecanismos en particular que se presentan. Únicamente aquí vamos a verlas de forma general. Y pues vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una arteritis de células gigantes de la carótida. Fíjense bien cómo está muy engrosada la pared de la arteria. Aquí vemos este anillo de color blanquecino, es la capa muscular. Por dentro de él está la íntima y fíjense cómo está muy engrosada, está muy prominente la íntima, la luz está reducida y también la adventicia está edematizada y con fibrosis. ¿Por qué? Porque pues, hay un proceso inflamatorio ahí crónico en esa arteria. Ya si vemos los cortes histológicos, vemos que hay mucho infiltrado de tipo mononuclear. Alcanzamos a ver algunas células gigantes. Se escucha como un zumbido en los audífonos, no sé si lo oyen ustedes. Bueno, se ven células gigantes aquí y todo este material eosinófilo pues es fibrosis y depósitos de colágeno. De este lado vemos algo de depósitos de material fibrinoide, entonces se observa una necrosis fibrinoide también, que esa es muy característica de las vasculitis. Este es otro ejemplo. Esta es una granulomatosis de Wegener. Vemos un vaso de pequeño calibre con necrosis fibrinoide. Todo esto era parte de la íntima. De hecho, aquí se ve una célula endotelial todavía. Y pues la íntima y la media de esta arteriola ya están prácticamente destruidas. Y vemos que están reemplazadas por este material amorfo. También le podemos llamar como con aspecto de vidrio esmerilado, pero más bien le llamamos de tipo fibrinoide porque tiene un color eosinófilo muy intenso, como la fibrina. Aunque aquí no está compuesto nada más por fibrina, aquí también hay depósitos de inmunocomplejos que causan esta inflamación de los vasos sanguíneos. Bien, ¿dudas sobre las vasculitis? Dijimos, va a ser nada más muy general en el caso de las vasculitis porque son muchas, no vamos a profundizar ya en cada una de ellas. Ya después que veamos el material de la práctica, ahora sí les voy a traer casos de 2 o 3 enfermedades ya en concreto y pues las vamos a revisar eso un poquito más a profundidad. Pero ahorita para el desarrollo del tema, nada más entender eso. ¿Qué son las vasculitis? ¿Cómo se clasifican? Y los mecanismos fisiopatológicos de base que pueden tener. ¿Dudas entonces? Bueno. Ninguna, gracias. Ok. Entonces vamos a pasar a las neoplasias. Neoplasias vasculares pues son todas las neoplasias que derivan de los vasos sanguíneos, ya sea de las células del endotelio o de las células que les dan sostén a los vasos sanguíneos. Este es un extracto de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para las neoplasias vasculares. Tenemos en un grupo las neoplasias benignas junto con las malformaciones ya sea adquiridas o congénitas de los vasos sanguíneos. Tenemos neoplasias de grado intermedio como el sarcoma de Kaposi y las neoplasias malignas como el angiosarcoma. Los tumores vasculares, bueno, características ya se las mencioné, pueden derivar ya sea del endotelio o las células que les dan sostén a los vasos sanguíneos. Y tenemos en general de dos tipos: los benignos, que se caracterizan por la formación de conductos vasculares permeables que están revestidos por endotelio normal, que no tiene alteraciones o atipia citológica. Y los tumores malignos, que por lo general los vemos muy hipercelulares, la formación de los conductos vasculares ya no es tan franca a veces, muestran mucha atipia citológica, mucha actividad mitótica, y en ocasiones, como en el angiosarcoma, la morfología ya está tan perdida, o sea, tienen una diferenciación ya muy muy pobre, que necesitamos utilizar marcadores de inmunohistoquímica para determinar su origen endotelial. Entonces vamos a ver rápidamente 3 ejemplos de tumores. Los hemangiomas
para empezar, tenemos aquí el sufijo oma nada más, entonces estamos hablando de una neoplasia benigna. Aunque ahorita ya en las últimas revisiones de la literatura no se tiene ya bien claro si son realmente neoplasias o no, porque muchas veces son malformaciones. Lo que diagnosticamos como hemangiomas es una malformación vascular. Es muy difícil diferenciarlos al microscopio uno del otro, porque son de características citológicas benignas, pero en fin, pues el hemangioma se refiere a una proliferación de vasos sanguíneos o de vasos linfáticos que pueden ser normales o anormales, pero en su estructura, o sea que tienen a lo mejor la pared muy bien formadita todo, o que están muy dilatados, irregulares, pero esa normalidad o anormalidad es nada más en la estructura. El endotelio, ese no va a tener atipia citológica. Y como les dije, pues es muy difícil distinguirlos de las malformaciones vasculares, que también se llaman amartomas. Hay muchas variantes histológicas de los hemangiomas dependiendo del patrón de crecimiento que tienen. Si vemos que forman vasos de pared delgada como los capilares, les llamamos hemangiomas capilares. Si vemos que forman vasos grandes, muy dilatados, ahí tortuosos como las venas, les llamamos cavernosos. Y hay algunas otras denominaciones como el granuloma piógeno, que ahorita lo vamos a explicar. Les dije que pueden ser vasos sanguíneos o linfáticos. Entonces, cuando es una proliferación de vasos linfáticos, en vez de hemangioma le llamamos linfangioma, pero es lo mismo, es una neoplasia benigna, nada más que en este caso sería pues de vasos linfáticos. Los hemangiomas pueden tener una distribución muy amplia. Generalmente los vemos más en las regiones de la cara y del tórax. Los vemos como nodulaciones bien delimitadas. Pueden estar un poquito irregulares en el borde, o sea, no son simétricas, pero están bien delimitadas. Y se ven de un color violáceo porque tienen una cantidad aumentada de sangre. Como son muchos vasitos, aparte esos vasos no son tan regulares en sus trayectos, entonces hay estasis sanguínea y por eso la sangre se ve un poquito más violácea. Dependiendo, dijimos, del patrón de crecimiento que tienen, le vamos a poner un nombrecito. Este es un hemangioma capilar, es una representación esquemática. Y esta neoplasia nos está formando muchos vasos de pequeño calibre que tienen aparte una pared delgadita como los capilares. Entonces, pues le llamamos hemangioma capilar. En ocasiones el endotelio puede tener un grado de atipia moderado que se puede ver como un aumento del tamaño del núcleo, a veces hipercromasia. Pueden tener actividad mitótica estos tumores porque estos crecen. Entonces, aquí la importancia de valorar, obviamente, nos regresamos al tema de neoplasias, qué tanta atipia citológica se observa y también el patrón de crecimiento, que se está infiltrando los tejidos, que se está causando otros daños, aparte como necrosis del tejido circundante o eso. Bueno, en este caso no vemos nada de eso, únicamente podemos ver algo de crecimiento en los núcleos de las células endoteliales, una atipia ahí muy leve, y pues podemos ver actividad mitótica también. Este es un corte histológico de un hemangioma capilar. Vemos que está formado por vasos de pequeño calibre. Vamos marcándolos. Este es un vasito. Este es otro vaso. Este de aquí es otro vaso pequeñito. Aquí hay otro más. Entonces son vasos de pequeño calibre y pared delgada. Sabemos que son los vasos, bueno, porque se les ve la luz y aparte tienen eritrocitos dentro de esa luz. Y las células endoteliales, si se fijan, están con el núcleo muy prominente, o sea, está muy agrandado e hipercromático. Pero los núcleos de todos modos entre sí los vemos más o menos regulares y no tienen, aparte la cromatina está pues muy homogénea, fina, no la vemos formando grumos, no tienen nucleolo y no vemos muchas mitosis ni nada. Entonces una neoplasia benigna que nos forma vasitos de pues una morfología similar a los capilares, por eso hemangioma capilar. En el cavernoso vamos a ver vasos de pared delgada, pero la arquitectura de estos ya está más
distorsionadas, son más grandes, están muy irregulares. El endotelio puede verse también aplanado o un poquito prominente, pero nuevamente no hay atipia citológica muy intensa, ¿sí? Es una atipia leve. Estos los podemos ver también normalmente en la piel, pero los cavernosos pueden presentarse ya en tejidos profundos. Entonces ahí pues entran dentro de las consideraciones que dijimos en las neoplasias. Son neoplasias benignas, pero por el sitio donde están formándose pueden tener riesgo para la vida del paciente. Por ejemplo, podemos encontrar hemangiomas cavernosos en sistema nervioso central, y esos, aunque son benignos, requieren una cirugía para extirparlos, porque estos pueden sangrar, pueden romperse algún vasito de estos, y ya sabemos que una hemorragia en el cerebro pues es muy riesgosa. Y aquí vemos un corte histológico representativo de este hemangioma cavernoso. Los vasos en este caso siguen siendo de pared delgada, pero ahora tienen unas luces muy dilatadas e irregulares. Esto que les estoy remarcando aquí, por ejemplo, esto es un solo vaso. El endotelio, de todos modos, está... Bueno, vamos a marcar una célula y nos acercamos. El endotelio está plano en su mayoría. Aquí. Vamos a marcar esta célula endotelial y nos vamos a acercar un poquito para que la puedan ver. Está aplanada esa célula endotelial, o sea, no tiene una atipia ahí importante. Algunas, como estas tres que están estas tres que están aquí, pueden tener el núcleo un poquito más prominente, como más abombado, pero siguen sin tener una atipia ahí significativa. Entonces sigue siendo una neoplasia benigna. Finalmente, otro tipo también muy común de hemangiomas es el llamado granuloma piógeno o hemangioma capilar lobular. Este nombre de granuloma piógeno se le puso porque se pensaba que era un granuloma, como una lesión inflamatoria, y que estaba asociada a una infección. Ya se vio que no es un granuloma como tal. El granuloma, ya sabemos, está formado por células epitelioides, que son macrófagos transformados, y linfocitos. Esto no lo vemos aquí. Y aparte tampoco está asociado a una infección. Se le sigue llamando así granuloma piógeno porque ese aspecto que tiene muy parecido al tejido de granulación. Si comparan esta imagen con el tejido de granulación que veíamos en la clase de reparación de los tejidos, se ve prácticamente igual, un aspecto muy granular ahí y brillante y de un color rojo muy intenso. Pero realmente este es un hemangioma. Es un hemangioma de tipo capilar, está formado por vasos de luz pequeña y de pared delgada, que aparte no están formando lóbulos. Fíjense cómo aquí se agrupan los vasos formando un lóbulo, aquí están formando otro lóbulo, aquí se ve otro más abajo, y pueden tener un proceso inflamatorio agregado. Entonces vemos frecuentemente que hay infiltrado inflamatorio, hay a veces polimorfonucleares, linfocitos eosinófilos, pero no está asociado como tal a una infección. El endotelio en estos casos se puede ver un poquito más prominente porque está reactivo por ese proceso inflamatorio que está asociado. Y estos, pues, el lugar más común de encontrarlos es aquí, en los dedos, o a veces en las encías. Son las dos localizaciones más frecuentes. Pasamos ahora ya, dejamos las neoplasias vasculares benignas. El hemangioma es una de ellas, pero hay muchas. Les digo, las malformaciones entran también dentro de esa clasificación porque no es tan fácil diferenciar una de otra. El sarcoma de Kaposi, en la clasificación lo vimos como una neoplasia como si fuera de grado intermedio, pero realmente es una neoplasia maligna, por eso el nombre de sarcoma. Acuérdense, todo lo que se llama sarcoma o carcinoma ya es maligno, sin importar lo que tenga de agregado, es una neoplasia maligna. Simplemente que el sarcoma de Kaposi es una neoplasia que tiene una agresividad más local, o sea, no se disemina tan rápido, es como una neoplasia maligna de progresión lenta,
Por eso se considera como limítrofe o de actividad de potencial maligno más o menos bajo, pero sigue siendo una neoplasia maligna. Es una neoplasia de origen endotelial, dijimos localmente agresiva. Es un tumor que no es muy usual, afecta la piel de las extremidades inferiores, empieza a aparecer en los pies, en las piernas, y de ahí se disemina de forma ascendente. Y está asociado prácticamente el 100% de los casos a la presencia de infección por el virus del herpes 8. De hecho, este virus, por esa misma asociación, se denomina en algunas literaturas como el KSHB o Kaposi Sarcoma Associated Herpes Virus, o sea, virus del herpes asociado al sarcoma de Kaposi. Lo que hace este virus, infecta a las células del endotelio, pero también a los linfocitos B y los transforma, afecta su función. Entonces puede hacer que expresen algunos genes que los vuelven neoplásicos. De hecho, se ha visto la asociación de este mismo virus, el herpes virus 8, a múltiples linfomas de células B. ¿Por qué cuando hablamos de sarcoma de Kaposi pensamos casi inmediatamente en el SIDA? Bueno, no es exclusivo de estos pacientes, pero sí se ha visto que la coinfección con el virus del VIH acelera el crecimiento tumoral. Entonces se ven más frecuentes estos tumores en estos pacientes, pero realmente hay 4 variantes. La clásica, que esa se observa en hombres caucásicos, en personas caucásicas de edad avanzada. La endémica, que es la que se observa en África, pero en personas que no tienen VIH. La iatrogénica, que se asocia más o se ve más en las personas que tienen trasplante renal, y la asociada al SIDA finalmente. Se ha visto entonces que este tumor está asociado a algún grado de inmunosupresión en las personas. Por eso se ve la variante iatrogénica, por ejemplo, en las personas trasplantadas renales. Estas personas, ya lo hablamos en la plática de trasplantes, una persona que tiene cualquier trasplante de lo que sea tiene que estar inmunosuprimida de forma permanente. Entonces, en las personas trasplantadas renales se ve frecuentemente también este sarcoma de Kaposi, sin que tengan SIDA. Pero nuevamente en el SIDA hay aparentemente hay alguna sinergia entre estos dos virus, y eso causa un crecimiento acelerado del tumor. Es el segundo tumor maligno más común en pacientes con inmunodeficiencias en general. La incidencia pico está entre los 60 y 70 años en la variante clásica. En las personas con SIDA y en la variante endémica aparece en edad más temprana. Las características clínicas, lo vamos a ver como lesiones cutáneas en la piel, dijimos, de extremidades inferiores. Empiezan como manchas violáceas, un poquito irregulares, que van con el tiempo evolucionando hasta formarse unas placas, ya se ven engrosadas, sobreelevadas en la piel, y posteriormente nódulos que se pueden incluso ulcerar. Las lesiones con el tiempo van aumentando de tamaño, se van multiplicando, a veces pueden fusionarse o hacer coalescencia una con otra, y van teniendo, dijimos, una diseminación ascendente. Se van por la piel de las piernas, de los muslos, pero eventualmente pueden profundizar a tejidos blandos, ganglios linfáticos, aparecer en mucosas, en cabeza y cuello, o incluso en vísceras ya profundas. Y aquí vemos algunas imágenes representativas. Estas están en fase de mácula, ¿sí? Están como manchas violáceas, y algunas ya están en fase de placa. Las vemos con cierta sobreelevación en los sortejos del pie de este paciente. Conforme va avanzando el tumor, se van engrosando estas lesiones. Aquí ya no están formando placas, y posteriormente se forman nódulos que pueden incluso coalescer y ulcerarse. Aquí vemos ya un caso muy avanzado de sarcoma de Kaposi en un pie, en la extremidad distal en el pie de una persona con VIH. El sarcoma de Kaposi entonces proviene de las células endoteliales. Se caracteriza por formar
vasos o estructuras vasculares, pero que son irregulares y tienen también atipia citológica. Este es un sarcoma de Kaposi en etapa temprana. Lo vemos que está formándonos estos conductos, pues estos vasos irregulares. Aquí están señalados con las flechas. Tienden a ser como que muy angulados en sus extremos, como muy ahusados. Y el endotelio está muy prominente. Fíjense esta célula endotelial como está protruyendo mucho hacia la luz. Este está en una etapa temprana, está en la piel, pero en la dermis profunda. Con el tiempo van aumentando de tamaño y van también causando a veces ulceración de la piel, etc. Esta es una etapa ya más avanzada, está más profunda. Vemos que está infiltrando ya tejidos muscular incluso. Y pues las células forman estos conductos vasculares que tienen mucha tipia citológica, bueno, tipia moderada intensa. Y las células pueden acumular, lo estamos viendo en esta zona, déjenme marcárselos, pueden mostrar las células neoplásicas estos glóbulos hialinos. Ahí voy a marcarlos y nos vamos a acercar para que los vean. Aquí. Las células neoplásicas pueden tener esos globulitos o inclusiones dentro del citoplasma que nos ayuda a identificarlas. Si tenemos duda, bueno, ¿qué hacemos? Utilizamos tinciones de inmunohistoquímica. Este es el patrón de crecimiento más usual del sarcoma de Kaposi. Forma muchos vasos sanguíneos que siguen más o menos una trayectoria. Fíjense cómo están todos orientados, más o menos en una misma dirección. Y entre ellos vemos estas células alargadas que tienen atipia citológica, tienen hipercromasia, el núcleo irregular y vemos actividad mitótica también en grado variable. Obviamente, entre más avanzado esté el tumor, o sea, entre más esté formando ya un nódulo, vamos a ver más marcada esta atipia y más actividad mitótica. Aquí nos vemos un acercamiento para que puedan apreciar mejor estas células tumorales que son, dijimos, alargadas y tienen núcleos irregulares, algunos hipercromáticos. Si nos queda duda, bueno, ¿qué utilizamos? Pues la tinción del virus del herpes 8. Dijimos prácticamente el 100% de los casos están asociados a la presencia de este virus. Entonces, si vemos un tumor con este patrón de crecimiento, que vemos que es una neoplasia vascular, que está formándonos muchos vasos de forma irregular, que tiene células así alargadas con atipia histológica, hacemos una tinción para el virus 8 y en este caso pues está positiva. Todas estas áreas que vemos de color café son células neoplásicas que están positivas para la tinción con este virus. Bien, vamos a terminar con el angiosarcoma. Este es un tumor maligno también, pero es de un grado mayor que el sarcoma de Kaposi. Este sí es francamente maligno y agresivo desde sus inicios. Es un tumor maligno también derivado de las células endoteliales. Este tiene otros factores de riesgo, por ejemplo el linfedema crónico o la exposición a carcinógenos son los más comunes. El linfedema es el edema que está causado por una obstrucción linfática. Entonces, este se puede ver, por ejemplo, en personas que tienen pues una obstrucción linfática que causa edema en las piernas, por ejemplo, es muy común. Las personas que están mucho tiempo de pie, ese es un factor de riesgo. Yo creo que todos lo han visto en alguna ocasión, o sea, de que anda uno mucho caminando o eso, o alguna persona, no sé, nuestra mamá, la abuelita, lo que sea, dura mucho de pie, se le hinchan un poquito los pies y luego hay que llegar a sentarse o acostarse y levantar los pies para que se deshinchen. Ese edema muchas veces es de origen linfático porque se queda acumulado el líquido ahí. En ocasiones puede ser secundario a una cirugía. Por ejemplo, en pacientes, estos casos se ven a veces en pacientes que que tienen cáncer de mama, que se les hace mastectomía radical. Cuando se seca la porción axilar de la cola de Spence, se seccionan los vasos linfáticos que drenan la linfa del brazo de ese lado. Entonces, estas pacientes muchas veces tienen linfedema en esa extremidad. Obviamente eso es mientras se vuelven a formar los vasos linfáticos que se seccionaron. Pero
se ha dado el caso, hay casos reportados en la literatura que pacientes, por ejemplo, que tuvieron una cirugía que les ocasionó linfedema de alguna extremidad, después presentaron un angiosarcoma, que obviamente se formó a partir del endotelio, pero de los vasos linfáticos. Cuando hay obstrucción linfática, los vasos linfáticos se dilatan. Esto causa irritación de los vasos linfáticos, inflamación crónica y pues con el tiempo puede presentarse una de estas neoplasias. De todos modos, no es como que porque se nos hinchen de vez en cuando los pies ya nos vaya a aparecer un angiosarcoma, sino que es un factor de riesgo el linfedema. Pero es más importante aún la exposición a carcinógenos, sobre todo químicos y algunas radiaciones. ¿Cómo se ve clínicamente este tumor? Bueno, los tumores vasculares tienen esa característica en común que forman nódulos de color rojizo, porque pues están llenos de sangre. En este caso se pueden ver como múltiples nódulos, a veces están bien delimitados y asintomáticos cuando está en etapa temprana, pero ya cuando está en etapa más avanzada, el angiosarcoma pues es desde lo macroscópico francamente maligno. Se ven tumores que están invadiendo el tejido circundante, causan hemorragia muy frecuentemente y necrosis. Como aquí, este es un ejemplo de un angiosarcoma en etapa temprana. Vemos que esta persona, este señor, tiene múltiples nódulos, 1, 2, 3 nódulos aquí de color violáceo que están bien delimitados. Entonces esto puede confundir a veces con un hemangioma, con una neoplasia benigna por esa delimitación todavía tan conservada, pero cuando ya vemos esto en etapas avanzadas, pues es francamente maligno. Este es un angiosarcoma de la nariz que pues está incluso causando hemorragia, se ve irregular y que tiene infiltración a la piel y a los tejidos profundos. Los angiosarcomas, ¿sí? Primero, Dime, Sofía. un anterior, no se puede, esto, como el más grande, no se puede confundir con un lunar prominente. También, pero en estos, obviamente esta persona pues no lo tenía antes y de repente lo vio que salió. Aparte, los tumores vasculares tienen una característica que los lunares no. A veces si los presionamos pueden decolorarse porque drenamos la sangre. Entonces, la persona como tal, el portador, a lo mejor sí lo puede confundir. Aquí vemos que es una persona de edad avanzada. Pero clínicamente, pues ya como médicos ustedes pueden hacer esa distinción muy básica. A lo mejor, bueno, que lo presionamos, está decolorando, parece que más bien es algo vascular. Aparte vemos que tiene varios y obviamente aquí entra pues ya todo lo del interrogatorio. ¿Cuánto tiempo tiene con ellos? ¿Desde cuándo los notó? ¿Le han crecido o no? Y eso nos va a orientar al diagnóstico. Así a simple vista sí se pueden confundir. ¿Perdón? ¿Son de rápido crecimiento? Sí, este es un sarcoma muy agresivo, entonces este crece más o menos rápido. O sea, en cuestión de meses pueden aumentar mucho de tamaño. Ok, gracias. Por nada. Bien, los angiosarcomas, como en todo el cuerpo tenemos vasos sanguíneos, pues los podemos encontrar en todo el cuerpo, desde la piel hasta en tejidos profundos. Este es un caso muy raro, no es tan común de todos encontrarlos así, pero se puede dar la situación. Este es un caso muy raro de un ovario que tenía múltiples quistes, se envió al servicio de patología y pues se descubrieron estas zonas de aumento del grosor de aquí de la pared de esos quistes que tenían zonas ahí hemorrágicas, cambios de coloración. Esto es característico de los sarcomas, tienden a ser como que más variados en sus coloraciones muchas veces. Entonces, muchos cambios de coloración, zonas de hemorragia. Ya cuando se revisa el microscopio, pues era un angiosarcoma del ovario. El angiosarcoma se caracteriza entonces por formar, ya en el microscopio, formar conductos vasculares que tienen un endotelio con mucha atipia citológica. Aquí en este corte histológico comparen, aquí de color verde les estoy marcando un vaso sanguíneo normal y vamos a marcar de color rojo pues cualquiera de los vasos neoplásicos. Este es uno.
Las células que tiene el vaso neoplásico, el que está de color rojo, son las células endoteliales. Todas estas células, comparen por ejemplo esta célula endotelial con cualquier célula del endotelio de este vaso normal. Se ve muy marcada la diferencia. Y entonces todas estas son células neoplásicas. En el angiosarcoma, el endotelio hace ese patrón que le llaman los libros de patología en tachuela. Como que está... bueno, en inglés es patrón hobnail. Son de esas tachuelitas, pero que se utilizan como decorativas, que tienen la cabeza redonda, así pulida, muy brillante. Entonces tienen esa forma las células endoteliales en el angiosarcoma. Obviamente tienen los núcleos irregulares, hipercromáticos, entre otras características que ahorita vamos a ver, pero esa es una de las más comunes de identificar, más fáciles. También obviamente pues forman muchos conductos vasculares. Aquí vemos que este tumor nos está formando muchos vasos irregulares y pueden tener, bueno, aquí vemos con mucha tipa histológica las células, tienen los núcleos alargados con la cromatina granular ahí muy gruesa que nos forma grumos de cromatina en el interior de ese núcleo. Y otra característica que ahorita vamos a ver, aquí está. Fíjense bien, vamos a aislar esta célula del resto. Esa de ahí es una célula neoplásica. Obviamente el de color morado está el núcleo, pero esos dos puntos rojos que se ven dentro del citoplasma son eritrocitos. Las células de los tumores vasculares, sobre todo de los malignos además, tienden a formar pseudolúmenes en su citoplasma, como si estuvieran formando un vasito capilar esa célula sola. Entonces se forman conductos en el citoplasma y a veces ahí podemos ver circulando eritrocitos como en este caso. Entonces eso nos orienta más también al origen de este tumor. Bien. Este es otro caso también muy raro. ¿Alguien reconoce el tejido que está aquí arriba, que nos está formando ahí como bolitas, este de acá arriba? Bien, parece como si fueran glándulas. Son folículos tiroideos. Este es un corte histológico de tiroides. A este paciente se le quitó la tiroides porque tenía una nodulación que se pensaba que era un carcinoma de la tiroides. Ya al estudiar el microscopio, bueno, se vio que el nódulo que está acá abajo, vamos a delimitarlo. Aquí está la delimitación entre el tejido tiroideo normal. Abajo de esa línea es el tumor. Entonces, este tumor, bueno, vemos que tiene muchas zonas de fibrosis, pero tiene otras zonas que tienen mucha hemorragia y se ven muy celulares, tienen muchas células. Aquí estamos a bajo aumento todavía. Entonces ya en el estudio del microscopio, bueno, vemos que en esas zonas con hemorragia, los vasos sanguíneos tienen un endotelio con una atipia histológica muy marcada. Fíjense bien esta célula, cómo tiene el núcleo muy grande y con dos nucleolos muy prominentes. Y aparte, las células del tumor, aquí lo estoy señalando una, están formando pseudolúmenes. Esta célula tiene circulando en su interior a un eritrocito. Entonces, esto nos orienta hacia un angiosarcoma. Este tumor tiene aparte evidencia de sangrado antiguo. Esta célula que vemos aquí con gránulos de color café en su citoplasma, se la estoy señalando, es un macrófago que está lleno de hemosiderina. Les decimos hemosiderófagos porque cuando hay sangrado, cuando hay hemorragia en un tejido, los macrófagos fagocitan esos eritrocitos y después la van degradando la hemoglobina. Entonces acumulan ese pigmento, la hemosiderina, como que pues tiene parte del hierro que tenía ese eritrocito, y se pigmentan así este color café. Esto es una evidencia de un sangrado antiguo, no necesariamente asociado a algún tumor. Esto se ve en muchas otras, pues en cualquier hemorragia crónica lo podemos ver. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues marcamos con inmunistoquímica a este tumor. El CD34 es una proteína de adhesión que tienen las células endoteliales entre sí para formar esas uniones que después se pueden abrir a la hora de dejar pasar las células inflamatorias de la luz de los vasos hacia el exterior. Cuando hay inflamación, por ejemplo,
el CD34 está en esas uniones, entonces lo expresan en su membrana las células endoteliales. Aquí todas las células del tumor son positivas CD34, pues eso nos confirma el origen endotelial de este caso en particular. Hasta aquí concluimos el tema de patología vascular. ¿Alguna duda que les haya quedado? Profe, lo último que estaba diciendo del CD34, Ajá. ¿a qué se refería? Es una proteína de adhesión que tienen las células endoteliales. La expresan en su membrana. Entonces, aquí se utiliza anticuerpos contra CD34. Como estas células del tumor tienen origen endotelial, lo expresan en su membrana. Entonces, pues son positivas. Y por eso podemos determinar que es un tumor de origen vascular, que se está viendo en esta glándula tiroides. Entonces ese podría ser un examen diagnóstico. Sí, o sea, esto es para confirmar el diagnóstico de angiosarcoma. Porque aquí pues nada más ves un tumor ahí con vasos, con un endotelio muy, con mucha tipa histológica, pero de todos modos tienes que confirmar porque no tiene una diferenciación ya tan buena este tumor. Entonces utilizamos la inmunistoquímica para ayudar a saber el origen de las células de este tumor y pues ya dar ahora sí el diagnóstico de angiosarcoma como tal. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, si no hay nada más que comentar, chicos, nos vemos. Cuídense mucho y disfruten el fin de semana. Gracias, hasta luego. Nada, hasta luego. Gracias, Gracias, adiós. profe. Hasta luego. Gracias. Bonito fin. Igualmente, bonito fin.